Bueno, dado el resumen que ya dimos, vamos a comenzar con la P1. Entonces, en la P1 nos dicen que hay una matriz que cumple que P cuadrado igual P. Una matriz bastante peculiar. Y nos piden que demostremos que para todo K, eh, P elevado a K es igual a P. O sea, potencia de matrices. Em, y acá, bueno, recuerdos de cursos pasados, ¿qué es lo que se me viene primero a la mente cuando tengo estas cosas que son para todo acá? Inducción. O sea, inmediatamente ustedes tienen que pensar en inducción. ¿Por qué la inducción? Porque tengo algo que se va repitiendo a medida que tengo como el mismo acá, y además que tengo algo acá en que es P cuadrado igual P. Si no fuese por eso, yo creo que igual inducción a veces como que apaña, como también no. Entonces démosle, po. Entonces tenemos la parte A. Queremos mostrar, entonces vayamos como si fuese un control, por demostrar que para todo K perteneciente a los naturales, tengo que P de K es igual a P. ¿Ok? Entonces, demostración. Por inducción, creo que alguien tiene su micrófono desmuteado. Sí, se puede mutear, está como comiendo. Consideremos el caso base. Y acá, bueno, el caso base, el que yo considerar es desde K igual a 1. Entonces, o sea, ese K lo pueden considerarlo como algún valor superior. Pero con K igual a 1, tengo que, bueno, trivialmente va a tener P elevado a 1 igual a P. Perfecto. Entonces después, ¿qué es lo que tienen que colocar ustedes en la hipótesis inductiva? Eh, no, está bien. La hipótesis inductiva, ¿qué es lo que me dices? Bueno, supongamos que para todo i perteneciente a desde 1 hasta acá, se tiene que P elevado a i es igual a P. Bien. En particular, lo que a nosotros nos va a importar es que P de K igual a P. Eso es lo que nos interesa. Entonces, probamos el paso. Permiso. Ahí está. No se ve. No te muteaste nunca. Entonces nosotros queremos probar ahora que esto se cumple para el caso con K igual K más 1. Entonces, por demostrar que se cumple para K más 1. ¿Ok? Entonces, demostración. Vamos inmediatamente a lo que queremos demostrar. Queremos demostrar que P de K más 1 es igual a P. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? En resolver, llegar desde P a K más 1, de alguna forma hasta llegar a P, o sea, llegar solamente a P. Entonces, P de K más 1, ustedes saben por la definición de lo que es la potencia de matrices, en que yo le tengo que bajar siempre un grado a esa potencia. Entonces, esto me va a quedar de la forma P por P de K más 1 menos 1. ¿Ok? Y esto es simplemente P elevado a K. ¿Por qué tan pesado con eso? Porque son cosas que de cierta forma se evalúan en lo que es el control. Así que no es como que esto sea inmediatamente P, 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 sino que es P de K y después esto es P por P de K menos 1. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y bien, y acá nosotros tenemos justamente lo que es la hipótesis inductiva, que nos decía que para todo K, o sea, para todo I, que está entre este conjunto, en específico para P elevado a K, esto va a ser igual a P. Entonces nos queda P cuadrado. O sea, nos queda en verdad
P por P. Y esto nuevamente por la definición es P cuadrado. Y yo tengo que esto es igual a P. Y esto por enunciado. Y bueno, con eso terminamos. Con eso terminamos porque ya tenemos lista la inducción. Lo probamos para caso base y para el caso K más 1. Entonces lo tenemos listo. Lo mismo que el PY por la izquierda o por la derecha. Sí, sí, es lo mismo. Lo de la hipótesis inductiva lo podemos imponer nomás. Así es, porque esa es tu hipótesis inductiva. O sea, la hipótesis inductiva, recuerden que es lo que ustedes están asumiendo. ¿Preguntas? Sí, yo puedo colocar el P acá, en verdad, pero hay ciertas convecciones o sea, cosas que, no me acuerdo cómo se dice, como convecciones, no, como cosas que se realizan de una forma, entonces las potencias ustedes siempre las desarrollan hacia la derecha. Se cumple para todo K en lugar de para todo I. Sí, es lo mismo, es que lo que va a pasar aquí es que no se preocupen, en verdad, aquí lo que estoy diciendo es que se cumple en verdad como para todos los anteriores de K. Eh, y cuando usted, como que es lo mismo, ¿verdad? Que decir como que se cumple para todo K, pero debería ser de esta forma. Se cumple para todo K, tal que 1 menor o igual a K, menor o igual, eh, como el K grande. O sea, como si tuvieran un n aquí. Esto es básicamente lo mismo. ¿Ok? Démosle. Entonces, sigamos por la parte B. ¿Más dudas con respecto al ejercicio? No. Ok. Entonces ahora nos piden demostrar esto que está acá. Entonces, pruebe que si A es de esta forma, de I menos P, no es necesario escribir que los I pertenecen a los naturales por la forma en que escribe este conjunto. Como I es igual, aquí se entiende que es 1, 2, 3 hasta acá. No hay problema. Sí, o sea, hay varias formas de escribir la inducción. Ustedes como que anótenla de la forma que más les parezca, la verdad. Lo mismo o sea, lo mismo también con los ejercicios que vamos a ver después. O sea, hay gente que diagonaliza de una forma, otros que les gusta como escalonar también de cierta forma. Entonces, como que ahí sean consistentes nomás con lo que están haciendo y tengan mucho cuidado en verdad con hacer como los pasos en verdad correctamente. Es que justamente cuando estás, o sea, no es necesario hacer inducción porque si lo realizas como para, si tú haces lo que quieres hacer como por definición de matraquear, eh, eh, como lo haces por la definición de potencia, tú ya estás imponiendo un K, ¿ok? Entonces, como que te va a faltar ese paso ese paso de que de justamente la inducción, como que se va a pisar como un poquito como la cola. Como que a lo que vas aquí es que tú vas a demostrar esto, ¿sí? Si tú solamente aplicas como la definición, y aquí nosotros hicimos la definición de potencia y matraquear, pero nos fijamos en un K, pero nos fijamos en ese K porque estamos haciendo la inducción. Pero yo estoy haciendo todo esto en inducción para demostrarlos para todo K. Pero si tú haces solamente como fijarte en un K y matraquear, estás haciendo solamente esto. K estos son naturales y lo consideramos desde 1 porque
porque si no te queda P elevado a 0, que eso por convención nomás es la matriz de identidad, y la identidad no es igual a P necesariamente. Acá estaría en N. eh, sí, estaría en N, pero como que no se preocupen por esas cosas, la verdad. Como que si apaña el 1, sí, si el 0, no, pero en estos casos como que estoy como subentendiéndolo en verdad que parte desde 1. Pero sí estoy de acuerdo con ustedes que el 0 efectivamente es natural. Así que eso. ¿Alguna otra duda? Sí, no. No, no. Bueno, entonces análogo en verdad a lo anterior. ¿Y por qué análogo? Porque en verdad nos piden demostrar básicamente lo mismo. Análogo a la parte anterior. Em, entonces, por demostrar que a elevado a k es igual a para todo, y aquí lo vamos a cambiar, para todo k, eh, bueno, a mí me gusta en verdad como sin el cero, así. Entonces, demostración. Caso base, en verdad check, si no es necesario. Hipótesis inductiva, entonces para todo k, perteneciente, no, para todo i perteneciente de 1 hasta k, voy a tener que a de i, o sea, a elevado a i es igual a a. Entonces nos queda solamente demostrar en este caso que se cumple esto para k más 1. Entonces, por demostrar que a de k más 1 es igual a a. Y demostración igual a la parte anterior, desarrollo a de k más 1, me va a quedar a elevado a por a elevado a k. Ahí, tengo a elevado a k. Y aquí inmediatamente me doy cuenta que yo voy a aplicar la hipótesis inductiva en esto, al igual que la forma, o sea, al igual que la parte anterior, me va a quedar que esto es igual a a. Entonces acá me va a quedar a por a. Y aquí ustedes tienen que colocar ahí hipótesis inductiva. Y acá es donde ya comienzan como las cosas que, si bien como son cosas que no se puede eso como saltar, siempre hay que tenerlo como en cuenta. Entonces aquí tengo que una multiplicación de matrices, y esta matriz está definida como la inversa menos p. Bien. Y esta, yo aquí tengo la multiplicación usual de los reales, pero en matrices. Al final como este por este por este. ¿Por qué? Porque tengo asociatividad y distribuibilidad. Entonces, ustedes lo que van a tener aquí es i por i menos i por p menos p por i más p por p. ¿Ok? Entonces, y aquí ustedes tienen que comenzar a ver dos cosas. La primera es que voy a recuperar como la definición de las potencias de matrices. Aquí voy a tener i cuadrado, que en verdad es solamente i. O sea, la inversa viene siendo el neutro multiplicativo en las matrices, entonces la inversa por la inversa es la inversa. Las inversas también son chuta, la inversa. La identidad, sorry. La identidad, pues la identidad, el neutro, es el neutro en las matrices, así que puedo multiplicar. Y aquí también
voy a tener que o sea, la inversa por P es P. P por la inversa también es P. Y aquí voy a tener P cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo la inversa menos 2P más, y aquí utilizo lo que es el enunciado, y esto me va a quedar solamente como P, y esto es justamente I menos P, que es igual a A. Y ahí termino lo que es la inducción. ¿Por qué? Porque demostré que A elevado a acá más 1 es igual a A, y por lo que estoy siguiendo en verdad como el desarrollo que estoy siguiendo, esto me va a permitir al final concluir que A elevado a K es igual a A para todo K en los naturales sin el cero. Bien, al final es lo mismo que lo que hicimos en la parte anterior, así que no tiene mayor complejidad que eso. Parte C. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ahí está. Ahí está. Ya. Entonces, continuamos. Bueno, y aquí nos piden demostrar que eh, P es igual a, si P es igual a U por U traspuesto, eh, demostrar que, ya, a ver, esperen, que si P, esperen, vamos a leerlo desde arriba, ¿ya? Ya. Entonces, nos piden demostrar esto, que si U es un vector que estoy considerando en Rn, esto, que cumple que esta cosa que está acá, que lo vamos a ver un poquito con más detalle después, y consideramos la matriz que nos da desde de multiplicar este vector con su traspuesto, entonces vamos a cumplir que P elevado a K es igual a P. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos notar eso? Compactamente lo voy a notar así, que P elevado a K es igual a P con eh, P es igual a U por U traspuesto, U pertenece a Rn y la sumatoria de los elementos de este vector es 1. Entonces, demostración. Ya. Entonces acá tenemos que volver un poquito al enunciado y reconocer algunas cosas. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos como... todo el enunciado fue bastante constructivo, en verdad, a demostrar algo. Y es, a ver, esto. Al final, yo no tengo necesariamente que demostrar que P elevado a K es igual a P. ¿Por qué? Porque yo demostré que si P cuadrado es igual a P, va a cumplir efectivamente esto y es justamente lo que nos piden demostrar. Entonces, si yo demuestro que P cuadrado es igual a P, yo ya tengo que esto. O sea, si yo demuestro que P cuadrado es igual a P, esto va a implicar que P elevado a K es igual a P. Entonces ahí se saltan un paso y se ahorra bastante tiempo en verdad en el control. Así que lo que nosotros vamos a demostrar es que solamente esto, y eso porque eso implica esto. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queremos demostrar aquí. Entonces continuamos. Entonces por parte A, basta probar que P cuadrado es igual a P. Y eso es algo que va a pasar mucho en verdad. Entonces cuando ustedes tengan cosas de este tipo, como que, oye, puede ser como bastante complicado, revisen las partes anteriores y fíjense en verdad que
va a haber como un cierto patrón que les va a decir, ah, aquí se utiliza como la parte anterior. Es como más que nada desarrollar el ojo. Entonces, como queremos demostrar que solamente p cuadrado es igual a p, por demostrar que p cuadrado es igual a p. Entonces, demostración. Lo desarrollamos simplemente. P cuadrado es igual a p por p, y esto es igual a u por u traspuesto por u por u traspuesto. ¿Ok? Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer y ver es cómo continúo acá. Porque esto me va a quedar de esta forma simplemente. Entonces, como que sigo y que me está llamando en verdad a hacer algo. Y cómo digo que esto en verdad de alguna forma es u por u traspuesto. Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, lo primero que puede pasar es que cuando estoy trabajando con matrices como generales, como que al final fíjense en verdad que esto es como la multiplicación de este con este. Entonces como que me gustaría que esto se fuese. Entonces como me gustaría que esto se fuese, voy a buscar de alguna forma que se vaya. Y voy a ver si tengo alguna propiedad en el enunciado que me diga eso. Lo primero es que, bueno, la matriz es definida así, el vector está en Rn, no me dice mucho, pero esto es lo importante. Ya usé esto, pero no he usado esto. Esto me dice que la sumatoria de el vector que estoy considerando, o sea, el vector que estoy considerando como u1, u2 hasta un, con ui, cada uno de sus componentes, si yo considero el cuadrado de cada uno de esos componentes, este es igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar algo súper bacán. Y aquí es como de lo que ustedes tienen que reconocer a veces, es que justamente esa sumatoria de los ui al cuadrado es lo que tengo acá adentro. Es este u traspuesto por u. ¿Por qué? Em, Porque al final si ustedes tienen esto, a ver, u es igual a u1 hasta un, y ustedes eso lo multiplican por, o sea, y si ustedes consideran u traspuesto por u, fíjense que esto es de n por 1, ¿ok? Entonces, esta multiplicación va a ser de 1 por n, y este vector es de n por 1. Entonces, ¿cuál es la dimensión resultante de esto? Es de 1 por 1. Entonces, efectivamente, u traspuesto u es una escalar. Y ahora, ¿cómo identifico ese escalar? Fíjense que lo que ustedes van a tener aquí va a ser una multiplicación de u1 hasta un, de esa forma, de 1 por n, con el mismo vector de n por 1. Y esto es simplemente, como ustedes ya saben, un escalar de 1 por 1, o una matriz de 1 por 1, un escalar o matriz, en el cual lo que hay acá adentro es, y acuérdense delante lo que es la multiplicación, yo multiplico la fila por la columna. Y esa multiplicación es como 1 a 1. Entonces ustedes lo que van a tener es la multiplicación de este con este, la multiplicación de este con este, y así n veces, y la multiplicación de ese con ese. Y eso después sumado. Entonces, esta multiplicación de u traspuesto por u es simplemente la suma de los ui al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n. Ya, recapitulemos. Entonces, nosotros queremos probar algo que es de este PDK. Queremos probar esto. Y nosotros dijimos que, bueno, en la parte A probamos algo bastante similar y lo único que nos pedía es que p cuadrado igual a p. Entonces nos vamos a aprovechar de eso y para poder demostrar esto, entonces nos basta demostrar que p cuadrado es igual a p. Entonces, primera parte, Una nos va a consulta. probar esto. Dime.
¿Eso por qué es? Porque basta probar que P cuadrado igual a P. Mira, vayamos. A la P1 nos piden sea P una matriz tal que P cuadrado igual a P. Nada más. A secas. Y después demostramos que solamente con esta propiedad, o sea, una matriz que cumple esto, tenemos que para todo K, P de K es igual a P. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Hipótesis. Y hipótesis. P cuadrado igual a P. Y nosotros demostramos, esto implica que P elevado a K es igual a P. Por eso. Entonces nosotros consideramos esto como hipótesis y podemos demostrar que eso implica que P cuadrado es igual a P. Entonces demuestre que para todo K, P cuadrado es igual a P. ¿Sí? Ah, ya, o sea que ahora estamos como demostrando lo contrario. Como que con P a la K igual P, tenemos que encontrar que P cuadrado es igual a P. No, no. Lo que nosotros queremos demostrar es que cumple esto. Entonces, P definida de esta forma, cumple que P elevado a K es igual a P. Quiero demostrar esto. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que esto. Demuestre que para todo K, P elevado a K es igual a P. Y lo que nosotros teníamos antes es que si una matriz cumple que si yo la elevo al cuadrado es la misma matriz, entonces va a cumplir esto. Ahí sí. Ah, ya, ya, ahora sí. Ya, vale, gracias. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esto, esto ya demostramos que implica esto. Pero justamente eso es lo que nos piden aquí. Entonces, si nosotros demostramos que p cuadrado es igual a p, vamos a tener esto por parte A. Eso. Entonces ahí estamos parados, po. Entonces vamos a demostrar solamente que p cuadrado es igual a p. Entonces la demostración, llegamos desde un lado hasta el otro, de izquierda a derecha, y nos vamos a la definición de p, que p es solamente u por u traspuesto. ¿Bien? Entonces tenemos esto, asociamos, y nos queda esta multiplicación de acá. Entonces nosotros queremos de alguna forma que esto sea igual a p, que es esto. Queremos que sea igual a esto. Pero nosotros no sabemos cómo llegar a esto. Esta es nuestra pregunta. Entonces, lo que yo dije ahí es que a mí me gustaría que esto fuese de alguna forma la identidad o fuese un escalar, como para poder sacarlo. Porque fíjense que si yo tengo a la identidad B, le va a quedar A por B, po. Y si tengo A por 1 como escalar por B, les va a quedar A por B. Entonces, algo similar quiero hacer. Bien. Entonces, como que quiero desaparecer al final. Y el Nikita le pone a las multiplicaciones el 1. Y ahí ustedes tienen que pensar en qué, bueno, qué cosas del enunciado he estado utilizando. Utilicé esto, quiero ver esto, pero algo inutilizado que es esta cosa que está aquí. Y para utilizar eso, yo me doy cuenta en verdad eh, que justamente esta cosa que está acá es, si yo veo el vector, y ustedes tienen que acordarse de esto, estoy viendo el vector de de dimensión n, en Rn, y estoy considerando u traspuesto u. Al final, el vector va a ser de dimensión n por 1, o sea, va a tener como n filas, una columna, y u traspuesto va a tener una fila, n columnas, y la multiplicación de estos dos tiene que darme algo que es de 1 por 1, entonces simplemente un escalar. Entonces, si ustedes se van a cómo multiplican ustedes las matrices, aquí están multiplicando una matriz de 1 por n, y aquí está multiplicando una matriz de n por 1. Entonces, esta multiplicación, ustedes ya saben cómo hacerla. Esta multiplicación es, yo multiplico este con este, y después eso lo sumo con este, y después sumo con la multiplicación de este con este, y después
sumo la multiplicación de este con este. Y eso fíjense que es U1 por U1, U2 por U2, UN por UN, y la suma de todo eso. Entonces, esto no es nada más y nada menos que U traspuesto U. Entonces, U traspuesto U es justamente esta sumatoria. Y esto por enunciado es igual a 1. Dudas, 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 dudas. Porque aquí se quedaron pegados Francisco, adelante. ¿podríais repetir lo de las matrices? Que igual me cuesta verlo todavía, Ok, por ningún favor. problema. Ya, ¿qué cosa de las matrices? Como específicamente. Eso que hiciste con el U, que no lo entendí Me muy bien. pillaron la notificación. Ahí vamos. Eh, ¿qué cosa hice con el U? ¿Esta multiplicación? ¿Esa? Sí, la que está arriba también. No, como que no la entendí muy bien. Esta. A la O, derecha de esa, o esta. ¿Esta? la que Ah, ya. está al lado. Multiplicación de matrices. Si yo tengo una matriz A que pertenece al espacio de matrices de n por m fila, de n por m, n filas, m columnas, un coeficiente nr, y tengo una matriz que pertenece a m por n, ¿sí? O sea, tiene m filas, n columnas. Veamos dónde vive la multiplicación de A por B. ¿Dónde va a vivir esto? Ustedes lo que tienen que ver es que A, la multiplicación, o sea, A tiene n filas por m columnas y B tiene m filas por n columnas. Entonces la matriz resultante va a ser una matriz C que va a tener n filas por n columnas. Y eso es bastante... eso creo que aparece en el apunte, si no me equivoco. Que van a tener este tipo de cosas. Y es algo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Como dónde están trabajando los vectores dónde están trabajando los vectores que están como estudiando y dónde están viviendo también las matrices. Eso es muy, muy importante. Así que esto es lo mismo que esto, pero cuando n vale 1. ¿Sí? Ok. Entonces, para ir terminando estoy escuchando que quieren ahí repasarlo y un espacio vectorial. Eh, entonces, como esto es igual a 1, entonces voy a tener que esto es igual a 1. Y aquí me va a quedar U por U traspuesto. Y U por U traspuesto es simplemente la definición de P, por definición. Entonces, como P cuadrado es igual a P, por parte A, P elevado a K es igual a P, para todo K, con P es igual a U por U traspuesto. Eso. No se puede decir que P es igual a 1. No, porque U por U traspuesto es una multiplicación de n por 1 por 1 por n. Y esto te da una matriz de n por n. No es igual a 1. U por U traspuesto es distinto de U traspuesto U. Ojo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Hola, Dime. vas a hacer una pregunta que
el vector U te queda como vector columna porque está definido como la traspuesta del vector fila, ¿cierto? Sí, Es que ahí me perdí un poco. sí, sí, no, solamente por definición. Cuando ustedes consideran como algo en RN, consideran como que es una columna. Lo noté solamente como la traspuesta de un vector fila, como para que nos quedara mal en el enunciado nomás. Ah, ya, perfecto, ¿Ya? vale. Pero acuérdate que U traspuesto es igual a U. O sea, tienes que también saber eso. Y que un vector es una matriz de n por 1 o de 1 por n. Sí, sí, perfecto, gracias. Consulta, Dime. no me quedó bien claro a la última parte, cuando pusiste que U por U transpuesta es igual a P por definición. No me quedó bien claro. Ah, por esto. Por definición. P es igual a U por U traspuesto. O sea, sí, pero cuando tú dices ya, por la parte A, como ya demostramos la parte A, entonces basta probar que P al cuadrado es igual a P. ¿Sí? Entonces, lo que no me quedó bien claro es como cuando ya usas la hipótesis que es que la sumatoria es igual a 1, o sea, la sumatoria con el cuadrado y todo eso es igual a 1, U por U traspuesta te queda igual a P. Entonces, como que con hacer solo eso ya basta y demuestras que P al cuadrado es igual a P. Sí. Sí, solamente eso basta, porque yo llegué de P cuadrado con puras igualdades a que P cuadrado es igual a P. Entonces, como tengo esto, que demostré que P cuadrado es igual a P, voy a tener la hipótesis que tomé en la parte 1, y eso por parte A, que en la parte A me dice, solamente asumiendo que P cuadrado es igual a P, demuestra que P elevado a K es igual a P. Entonces, si nosotros nos ponemos a demostrar que P de K es igual a P, tal como lo hicimos antes, no tiene sentido, porque es lo mismo que ya hicimos. Entonces, básicamente como asumimos esto, como ya demostramos en la parte A que si una matriz cumple esto, entonces cumple esto, eso basta. Tenemos lo que queremos demostrar. Vale. ¿Bien? Ok, entonces vayamos a la parte 3, que es esto. Ya. Tomamos un n de los naturales. Aquí, para no asumir trivialidad, desde n mayor o igual a 1. Y W definido de esta forma. Y nos piden demostrar que este W es un subespacio vectorial de las matrices de n por n filas, n columnas. Y esto, bueno, como estamos trabajando en R, esto en verdad también es con coeficiente en los reales. ¿Ok? Ya. De primera, estos como ejercicios son bastante como feos, como cuesta en verdad como verlos. Así que vayámonos como a lo básico. ¿Ok? ¿Cómo yo interpreto este tipo de conjuntos? Porque estos conjuntos, en verdad, es, bueno, yo voy a tener dos cosas. La primera es dónde están definidos los elementos que estoy considerando en W. Entonces, los elementos que estoy considerando en W son todas las matrices de n por n, o sea, de n filas con n columnas. ¿Ok? Entonces, si considero a B perteneciente a W, entonces B es una matriz de n por n. ¿Ok? Eso es lo primero que voy a tener. Lo segundo es que, bueno, ya tengo definido dónde voy a estar, o sea, son matrices de n por n, pero hay una propiedad que tengo que cumplir. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué propiedades cumplo? Así lo pueden ver ustedes. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que cumplo? Son dos. La primera es que
las matrices que están en este W tienen que cumplir que es simétrica y que también los valores sumados de la diagonal son 0. Entonces, si seguimos con esto, entonces B pertenece a W, esto es donde pertenece, y tiene que cumplir que B es simétrica y la sumatoria de los valores de B, o sea, los valores diagonal, es 0. Que esto ustedes también lo pueden ver como que la traza de B es igual a 0. Lo pueden ver de las dos formas. Eso es como la definición simplemente. Sumo la diagonal. Entonces, quedémonos con esto. Dime. Decir que W es subespacio vectorial de la matriz NN en R es lo mismo que decir que es subespacio vectorial sobre R. Es el espacio vectorial sobre R. No, no, porque las matrices de n por n es como un espacio por sí solo. Cuando estoy hablando de R, estoy hablando como de R, como si fuesen como números, como un espacio vectorial de una dimensión está en R. Entonces no es, no es lo mismo. Así que me preguntaba porque entonces ambos serían como del mismo conjunto que serían las matrices. O sea, por lo menos lo que tenía entendido era que fueran como del distinto tipo. Así como que uno fuera escalar y el otro fuera como un vector. Entonces me perdí con tu pregunta. O sea que cuando se probaba como el subespacio vectorial, era de que fuera de un conjunto sobre otro. Y ese otro sería como el escalar. Entonces teníamos que probar que era, ¿cómo se llama esto? Ley de composición externa. Era que el producto del escalar con el vector diera el vector, estuviera en el vector y después lo otro. Ya, ya entendí tu pregunta. Mira, lo que nos pide para definir un espacio vectorial es, nos piden un grupo abeliano y un cuerpo. Entonces, un grupo abeliano y un cuerpo es mucho más, va mucho más allá de lo que es como simplemente como elegir un subespacio en los reales. O sea, esto considera matrices, todas las operaciones reales, eh, los subespacios no reales, pero también pueden ver cosas como mucho más complejas, en verdad. Espacios que son más complejos más allá de las matrices. Entonces, en este contexto que nosotros estamos trabajando con matrices. Entonces, cuando demostremos que W es subespacio vectorial de las matrices de n por n, es que yo estoy trabajando en este espacio. Si yo quiero si a mí me dicen como W es subespacio vectorial de R, eso no es posible, como por definición no es posible. Pero si W fuesen como puros escalares, como tuviesen otra definición, ahí sí, que eso también ocurre en otro ejercicio. Pero aquí estamos trabajando con matrices. Entonces, en las matrices, yo soy subespacio vectorial de matrices. ¿Bien? Entonces estaríamos trabajando con ambos el mismo conjunto. Subconjunto, digo. Eso de matriz. Con ¿No? esos conjuntos Porque de matrices. Sí, sí, estos dos conjuntos son de matrices. Consulta. Sí. M de n por n, esto denota al espacio de matrices de n filas por n columnas. Es un espacio. Esto ya es un espacio. Dime. No sé si algo cortito que dijiste que entonces W no podía pertenecer, por ejemplo, o sea, no podía ser como subespacio vectorial de R, pero vimos en clase que un cuerpo K a la N en particular es espacio vectorial, así que sí podría pasar de que W sea subespacio vectorial de R o no, considerando R como espacio vectorial. Ah, ya, po. Ahí tú lo dijiste, po. Como, considerando a R como espacio vectorial. ¿Cachai? Sí, sí. No, pero era para quitarme la duda de... Sí, es que es por eso. Si tú me dices solamente R, no. Pero si tú me dices, considerando a R como espacio vectorial, como R elevado también acá, ahí estamos trabajando con espacios que son como similares, po.
sea, que son como, yo puedo hacer como una ley de composición interna dentro de eso. Pero, ¿cómo ustedes pueden decir, o sea, cómo yo puedo decir que, por ejemplo, esta matriz pertenece a 0,1? Eso no se puede, po. Sí, sí, o sea, es que igual lo que tenía entendido es que no necesariamente tenía que ser como del mismo conjunto. Cuando decía sobre, tanto. Ah, ya, Que uno se trataba un cuerpo y el otro era un, ¿qué era? es un grupo. Uno era un cuerpo y el otro un grupo Sí, abeliano. sí, ya. Ya, ahí tu pregunta es distinta, po. Sí, sí, eso puede pasar. Sí, eso puede pasar. Vale, vale. Pregunta. Dime. eh, Según el enunciado, si yo digo que W, eso de espacio vectorial del conjunto de las matrices N por N, yo puedo decir que el conjunto de matrices N por N es espacio vectorial sobre R. El espacio vectorial sobre R. Eh, sí, sí puede decir, sí, eso sí puede decirse. Ah, ¿Y por qué? por esto. Eh, grupo abeliano, grupo abeliano y un cuerpo K. Entonces yo lo defino B, un espacio vectorial sobre K, si es que cumple todo esto. A ver, espérate. Espacio vectorial sobre K. Uno por esto multiplicado por cuerpo K. Uno. No. A ver, espera, repíteme tu pregunta. Eh, que si W es un espacio vectorial del conjunto de matrices N por N, entonces, o sea, sobre R, entonces puedo decir que ese conjunto de N por N es espacio vectorial sobre R. No, no, porque lo que estamos trabajando son matrices y las matrices las definimos con coeficientes en R. O sea, nos vamos con la definición de matrices. Cuando tú defines el espacio de las matrices, que son estos, todos se ha muerto. Acá. Entonces yo las matrices las defino como algo que es de esta forma y que tienen como sus elementos en un cuerpo, cada, en lo reales o complejo. Entonces, estamos trabajando como en matrices. ¿Sí? Pero igual el conjunto de las matrices es abeliano, entonces si yo lo doto de como un producto con R y me lleva a la misma matriz, solamente que R un escalar, yo podría decir que es de espacio vectorial sobre R. Em, pucha, es que depende en verdad cómo me lo estoy planteando, como que estoy, como que me, eh, como que hay algunas cosas que como que están mezclando como cuerpos, grupos con cosas. Entonces, si ustedes se van a la definición de lo que es un espacio vectorial, como que tendría que ver en verdad como qué están definiendo bien, como con qué suma, con qué multiplicación, con qué cosas, como para decirles efectivamente, sí, esto es un subespacio vectorial de esto. Como que hay varias cosas que pueden pasar y cosas bastante extrañas. Pero si ustedes como que cumplen lo que es la definición, con los grupos definidos con sus leyes correctamente, con los cuerpos definidos con sus leyes correctamente, ustedes pueden definir cosas muy extrañas como cosas como las que estamos trabajando acá, que son como cosas que
estamos trabajando con matrices en matrices. Entonces, hay casos particulares donde si los definen ustedes bien, sí van a ser espacios vectoriales, pero van a ser espacios vectoriales porque van a cumplir las definiciones. Entonces, como que hay cosas que sí van a cumplir y otras cosas que no van a cumplir. Entonces, a priori yo, como que necesitaría que me definieran todas las cosas para poder decirles sí, hay un espacio vectorial ahí. ¿Sí? Vale. Entonces, como Sí, que Francisco. quédense como con la definición en verdad de lo que es un espacio vectorial. Dime, Fernando. Es que la verdad no me calza porque, o sea, dice que tiene que ser grupo abeliano, pero las matrices no son abelianas, no son conmutativas. Em, Sorry, pero ahí no sería como más que las matrices en sí mismas, eso, como las matrices con la suma, tienen que cumplir esas propiedades, ¿no? sí, las matrices con la suma lo cumplen. Sí, por eso a eso iba, como, como con las cosas definidas como correctamente, como aquí lo que tiene que conmutar es la suma en este caso. O sea, el grupo abeliano es conmuta con respecto a la ley que están colocando y conmuta con respecto a la suma. ¿Sí? Ah, vale, vale. Entonces, por eso como que, en verdad, como que definen bien los espacios, pero, y ahí tienen que ver como qué grupo, qué cuerpo y a dónde estoy trabajando. Entonces, como que, eh, como que a priori pueden pasar cosas muy extrañas, como casos en los cuales van a trabajar ustedes, que son como los que generalmente van a ver el control y cosas así, que en verdad no tienen que preocuparse mucho de eso, sino que tienen que preocuparse en verdad como qué es demostrar lo que es un subespacio vectorial y qué es un espacio vectorial en sí, pues, como tienen que, les van a definir como súper bien definido lo que es suma, lo que es multiplicación, lo que son los neutros. Entonces, en base a eso, ustedes demuestran que con lo que tengo ahí, tengo un espacio vectorial o tengo un subespacio vectorial. ¿Ok? Entonces, con lo que nosotros tenemos acá, que es, tengo un subespacio, tengo un conjunto que son de matrices, quiero demostrar que es un subespacio vectorial en matrices. ¿Ok? Entonces nos paramos en ese contexto. Ya. Entonces, vamos a tener que ir rapidito. Ok, las cosas que vienen aquí en este W, nosotros ya dijimos que tienen que ser una matriz de n filas por n columnas, tiene que ser simétrica y la traza, que es la suma de los valores de la diagonal, tienen que ser 0. ¿Ok? Y me piden demostrar que este es un subespacio vectorial de las matrices de n por n. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que demostrar? Al final que, si consideramos, vamos a mostrarlo más directamente. Entonces, por demostrar que W es Ceph de Mn de las matrices de n por n. Entonces, demostración. Sean, y aquí la clásica. Lambda, mu, perteneciente a los reales, y dos matrices A, B, perteneciente al espacio de las matrices de n por n, por demostrar que, y acá lo vamos a hacer de la forma corta, quiero demostrar al final que lambda por la matriz A más mu por la matriz B, esto como matriz, o sea, esto completamente tiene que pertenecer a W, ¿ya? Entonces, aquí yo no considero como esto que pertenece a W. Entonces, para que ustedes no se como confundan cuando están trabajando con eso, defínanlo siempre como un C. Y este C quiero que pertenece a W. Entonces, aquí tenemos que demostrar dos cosas. Yo sé que eso, como lo defino en verdad, son matrices, porque cualquier cosa que iba acá, esto ya sé que es un espacio vectorial. Entonces, si lo pondero, esto pertenece ya a esto también pertenece a esto, y esto también pertenece a esto.
Entonces, ya tenemos que C, en este caso, es una matriz de n por n. ¿Bien? Sí, pero... Ah, ya, miren. Miren. A. Ah, acá. Lo siento. Esto es W. Sí. A lo que yo iba era esto. Que A, B pertenecen a W, pero también es un conjunto de las matrices de n por n. De n por n. Entonces también pertenecen a estas matrices que están acá. Entonces, yo de por sí ya tengo que las personas que viven en W van a estar aquí. O sea, estas matrices ya están definidas sobre acá. Entonces, pero yo quiero verlas como en W. Pero esto es bastante importante porque ya me dice dónde yo estoy parado. O sea, eso es lo que tienen que como entender en un inicio. Ok, sorry por eso. Entonces, aquí no nos queda nada más que demostrar dos propiedades, que son las propiedades que están acá. ¿Por qué? ¿Y por qué si demostramos estas dos propiedades con esta matriz C, esto va a pertenecer a W? Porque justamente nosotros ya tenemos esto. Check. Ya lo tenemos porque como está definido W y como yo tomé las matrices de la forma como bacán, entonces ya cumplen con esto. Y C, quiero ver que cumpla que es simétrica y quiero ver que cumpla que la traza también es 0. Entonces, la demostración va así. Entonces, para demostrar que esto pertenece a W, tenemos que demostrar dos cosas. Uno, que C es simétrica. Y aquí nos vamos a demostrar el tiro nomás. Entonces, que C es simétrica es demostrar que C traspuesto es igual a C. ¿Bien? Entonces, me tiro a tirar el C traspuesto nomás. Entonces, C traspuesto es lambda por A más mu por B traspuesto. Esto es igual lambda por A traspuesto más mu por B traspuesto. Eso por propiedad. Y ustedes tienen que acá A y B simétricas por definición. Entonces, esto es igual a lambda por A más mu por B. Y esto es igual a C. Eso. Entonces, ya demostramos que justamente C traspuesto es igual a C. Entonces, con esto ya tenemos la primera propiedad. Demostramos que esto es simétrico. Entonces nos queda demostrar una cosa. Nos queda demostrar que 2 por demostrar que la traza de C, que es la suma de los valores de la diagonal, es igual a 0. ¿Qué cosa? ¿Repetir esto? Ya. Nosotros queremos demostrar dos cosas. ¿Por qué? Porque los W, o sea, las matrices que vienen acá tienen que cumplir. Lo primero que tienen que cumplir es que es simétrica, y lo otro es que la traza, que es la suma de los valores de la diagonal, tienen que ser 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que es simétrica, y para demostrar que es simétrica, tenemos que transponer todo lo que estamos considerando. Y todo lo que estamos considerando es lambda por A más mu por B. Entonces, a todo esto le tiro un traspuesto. Lo transpongo. La traspuesta, ustedes saben que va a botar lo que son los coeficientes, y también que la traspuesta distribuye sobre la suma de matrices. ¿Ya? Entonces, aquí tengo como la traspuesta de esto, y después tengo la traspuesta simplemente de A.
Y acá, donde están definidos A y B, ustedes saben que A y B están definidos en W. Y las personas que viven en W, o sea, las matrices que viven en W ya son simétricas de por sí. Entonces, A y B son simétricas, con lo cual, como A y B son simétricas, tengo que A traspuesto es igual a A, B traspuesto es igual a B, y esto es justamente la definición de C, que es lo que quería llegar. Bien. Ok. Entonces demostremos que la traza de C es esta. Entonces, la sumatoria de los valores de la diagonal, ustedes van a tener, fíjense que cuando suman solamente la diagonal, al final como que están considerando como, si consideran esta matriz, al final están considerando como lambda A y J más mu B y J como, como los valores que están en cada uno de los valores de las matrices, po, de I y J. Entonces, si consideramos los valores de la diagonal, aquí nos queda solamente que esto es la sumatoria de I igual hasta n de lambda por A y I más mu de I. ¿Ok? Entonces, acá voy a sacar lo que son los coeficientes y separar la suma. Les queda lambda, la sumatoria de I igual hasta 1, de I igual hasta U, o sea, I de 1 hasta n, de A y I, más mu, la sumatoria de B y I. Y acá, lo mismo, por la definición de lo que tenemos de las matrices que A y B, sabemos que estas sumas, que justamente son la traza, que es la suma de la diagonal, son igual a 0. Entonces esto es 0, esto es 0, y les va a quedar lambda por 0 más mu por 0, y esto es igual a 0. Entonces tenemos que la diagonal de esta cosa que está acá, de la suma de lambda por A más mu por B, la diagonal de toda esa matriz, que nosotros la definimos como C, es igual a 0. Con esto, C, que era definida como lambda por A más mu por B, pertenece a W. ¿Por qué pertenece a W? Porque demostramos que la traza de esa suma es 0 y que la matriz es simétrica, esa suma es simétrica también. ¿Por qué las sumatorias son 0? Porque yo definí a A y B sobre W y las matrices que están aquí en W tienen que cumplir que son simétricas y que la suma de la diagonal son 0. Y la suma de la diagonal es justamente lo que recupero acá. La suma de la diagonal de A, la suma de la diagonal de B. Y eso es 0 por definición de B. Aquí la vamos a anotar entonces. A, B pertenecen a W. Por eso. Yo tengo dos preguntas. Dime. La primera es que en un control no es necesario demostrar, o sea, más que mostrar como poner, por así decirlo, que W está contenido en la matriz de n por n y que W no es vacío. ¿Está en la matriz de N por N? No, no es necesario. Ah, ya, ok. No es necesario. Y la otra cuestión es que este tipo de ejercicios se podrían, y si es que se pueden resolver así, si es legal, resolver como poniendo así como sin pérdida de generalidad y como darle un valor a B y un valor a A, No, como poner eso una no es matriz. posible. Si de hecho ustedes lo llegasen a hacer, No. eso quedaría inmediatamente, le restaría casi todo el puntaje, porque están viendo como un punto, o sea, un caso particular nomás de lo que están como estudiando. No, eso Ah, ya,
Yo sí le restaría bastante puntaje. Gracias. Hay algunas veces que ustedes pueden asumir pérdida de generalidad. De hecho, sin pérdida de generalidad, pues ustedes como que trabajan con estos lambda y mu como que pueden ser cualquier cosa, pueden ser como positivo o negativo. Y ahí como que eh, hay algunas cosas que van a apañar trabajar con estos como escalares. Pero generalmente aquí, como si se colocan en el caso de una matriz que cumpla eso, no, eso no lo hagan. Pero entonces, si la pregunta hubiese sido, en vez de matrices de n por n, matrices de 2 por 2, por ejemplo, ahí le podríais poner, por ejemplo, A es igual a, y ponía una matriz de 2 por 2 que tenga traza igual a 0, y es Eh, lo que veía. ya, eso es distinto. O sea, cuando estás trabajando como con, ya, mira, yo voy a considerar esta matriz, y de hecho es lo que vamos a hacer en la parte siguiente, voy a considerar esta matriz que tiene que tener esta forma. La matriz que tenga esta forma va a cumplir que está en W, pero al final tú dejas todos los coeficientes que están adentro variables. Si haces eso, eso está bien, porque estáis considerando de igual forma cómo son todas las personas que están en W. Pero si tú dices, ah, mira, este vale 1, este vale 2, este vale 3 y este vale 4, eso está mal. Pero si tú dices, mira, esta matriz con valores A, B, C, D, con A, B, C, D en los reales, cumple esto, entonces eso sí sigue estando como en el mismo ejercicio. Ya, perfecto. Muchas gracias. Pregunta, Dime. cuando tú concluyes que como A y B pertenecen al conjunto W, se hacen cero. Entonces, eh, ¿cómo tú justificas eso además? O sea, ¿cómo justificas al final que es subespacio vectorial cuando cumple la tesis? O sea, yo tengo mi hipótesis que quiero demostrar esto y quiero demostrar que como es simétrica, la sumatoria de la diagonal es igual a cero, que sería como nuestra tesis. Entonces, como la suma entre las matrices que nos damos y las constantes que también nos damos para poder hacer que la suma sea cerrada dentro de W, tiene que cumplir esa tesis que tiene el enunciado, ¿no? No entendí bien tu pregunta, pero a ver, resumiendo. Cuando considero a alguien en W, lo que considero es que esta matriz, esta matriz es una matriz de n por n, es una matriz simétrica, y su traza, que es la suma de los valores de la diagonal, son cero. ¿Ya? Yo tengo una propiedad que me dice que algo es subespacio vectorial si cumple esto. Esto es esto. O sea, W es sef de este espacio si es que cumple esto. Al final, si tomo dos ponderadores en los reales y tomo dos conjuntos en el espacio que estoy como estudiando, que en este caso es W, si yo multiplico estos dos y los sumo, si esta cosa completa, que yo lo defino como un C, está en W, entonces es un espacio, es un subespacio vectorial. ¿Ok? Ya. Entonces, si yo digo que, si estoy suponiendo que nos damos el lambda y el u y la matriz A y B, si suponemos que esa operación está en W, entonces debe cumplir lo que nos dice el enunciado. O sea, que es simétrica, que además cumple lo de la sumatoria. A ver, como no es supongo esto, sino que voy a demostrar que esto va a cumplir, que es simétrica Ya, y tiene traza cero. ya Y como entendí. es simétrica y tiene traza cero, cumple. C va a cumplir esto, va a cumplir que es simétrica y va a cumplir que la traza es cero. Entonces, si yo cumplo todo esto, D está en doble, va a estar en doble. Entonces, si yo cumplo esto, si yo demuestro que esto es simétrico y esto es la traza cero, entonces estoy acá. Eso. Vale. Ok. No alcanzó a Una revisar la otra consulta. parte porque es un poco como
no quiero hacerlo rápido tampoco, y me pidieron que como que termináramos como a una hora, como a esta hora, porque ahora se viene un trabajo dirigido en los dos relojes, así que vayan. Ahí les pueden preguntar también por estos ejercicios. No sé si tienen algunas dudas con lo que ya hemos realizado, o sea, más de Yo profundización tengo una nomás, duda. si quieren como ir yendo con esto. Dime. Es que he visto igual que para demostrar que subespacio vectorial utilizan solo, por ejemplo, lambda por A más B, que eso pertenece a W. De hecho, así, al menos en mi sección lo hacíamos como recurrentemente, como con esa forma. Sí, eso está Ambos bien son también. válidos, ¿cierto? Sí, eso está bien y de hecho de esa forma yo hago. Pero Ah, ya vale. en el, en, en el, en el apunte está de esta forma, entonces por eso lo hice de esa forma. Pero yo considero también lambda por A más mu por B. Sí, va a estar subidísimo a YouTube. Y pauta del resto de los ejercicios. No, no creo. No creo. Porque estos son ejercicios de control. Son ejercicios de control, así que si los quieren ver, son los controles de 2008, 2009 y 2010, creo. Y esos están todos en la 9 Pero de esta forma, en esa forma, no tienes que demostrar que el cero también está en W. Sí, eso es el único detalle que hay. Tienes que mostrar también que también está en cero, pero eh, ahí como considera la matriz cero, y la matriz cero va a cumplir justamente esto y también va a cumplir que es simétrico. ¿Dudas? ¿Dudas? Descansen un poquito como para que vayan el trabajo dirigido. No voy a subir pauta, pero les voy a decir dónde están cada una de esas pautas. Son los controles, un popurrí de controles del 2008, 2009 y 2010. Y ahora a las 6. Y tiene bastante ejercicio bacanes. Y de esto también, así que vayan. En verdad, como si tienen más dudas y ahí pueden ser como más como específicos en contarles como cosas extrañas de cuando espacios vectoriales que son más extraños son efectivamente espacios vectoriales. Ok, voy a parar de grabar.